cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayéndole esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, no vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos deseosos de un mundo más humano que busque la paz y la unidad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Querida comunidad, hoy nos reunimos para orar por Betsabé Romo en su cumpleaños. ¿Está con nosotros Betsabé? ¿No? Está tomando el chocolatito en casa. Muy bien. Por Pedro Vargas en su cumpleaños. Tampoco. Está con el rico cafecito. Muy bien. Vamos a orar por cada uno de ustedes, por los hermanos que están en casita, por sus intenciones. Recordemos que el Señor sabe escuchar lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a orar también por nuestros fieles difuntos. Cada uno de nosotros tenemos algún familiar, algún conocido que ha partido a la casa del Padre. Hoy vamos a pedir por Hilario Martínez Miguel, María Félix Castañeda Tobar, José Alejandro Francisco Cummins Oliveras, por Alicia Velázquez Nogués, por Hilda Filudo Pérez en su primer aniversario luctuoso, por Carlos Verdejo Hernández y por Amparo Francisca Medina Espinosa. Nos ponemos en la presencia del Señor con humildad y con sencillez. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Él nos acerca, Él nos sana, nos perdona, nos da muchísimas oportunidades, lo que significa 70 veces 7, que quiere decir siempre. Tenemos una promesa
y una garantía de que el Señor es infinitamente misericordioso. No dudemos, confiemos, abrámonos a esa experiencia de gracia y vamos a ver que nos sentimos bien de nuestro ánimo, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Que no sea otra celebración como otro día, sino que cada celebración sea algo diferente. Que el Señor me mueve, me motiva, transforma mi vida. Por eso vamos a encontrarnos con Él, abriendo nuestro corazón y le pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy celebramos a San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Fue franciscano San Buenaventura. Nació en el año de 1221 y falleció en 1274. Escribió la vida de San Francisco de Asís y fue ministro general de la Orden de los Frailes Menores, a quienes organizó. Fue además un teólogo extraordinariamente profundo. Siguiendo las pisadas de San Agustín, investigó y enseñó el itinerario del alma hacia Dios. Siendo cardenal obispo de Ostia, murió durante el Concilio de León. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos, sepúlteme junto a mis padres, en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré, en Canaán. En el campo de que Abraham le compró a Ferón, el hitita, para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir tu padre, nos encargó que te dijéramos esto: perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos de Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Fueron pues sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo, ¿podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño.
José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijos de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullézcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos la grandeza del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra, sus decretos. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criador ser como su señor. Si el señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto,
No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy buenos días, querida comunidad. Me alegra saludarlos y hacemos un paréntesis porque el día de hoy hay muchos sentimientos encontrados y eso es parte también de la dinámica de las personas y de los grupos. Aquí estamos reunidos quienes nos alegramos por los cumpleaños de nuestros hermanos, a quienes estamos pidiendo a Dios que los bendiga por el don de la vida. Pero también aquí habemos varias personas que estamos recordando a nuestros seres queridos que ya fallecieron. Y por eso les decía que es parte de la dinámica del ser humano contactar con la vida y con la muerte. Una experiencia nos da mucha alegría, el nacimiento de nuestros seres queridos, y la otra nos da mucha tristeza, pero es una tristeza que después se convierte en esperanza, que después se convierte en alegría, porque aunque dejan un vacío en nuestra vida, dejan muchos recuerdos, dejan muchas enseñanzas. Sabemos que su vida se ha transformado para vivir la plenitud de los hijos de Dios. Y sin lugar a dudas, pues todavía contactamos la tristeza. Y será una tristeza que vamos a llevar toda la vida. Estaba leyendo los nombres de las personas que están en nuestras intenciones de esta mañana. Y me acuerdo muchísimo del señor Alejandro Cumi. Yo lo conocí hace 16 años aquí. Me acuerdo que llegué y me puse a barrer la iglesia. No teníamos un personal como ahora. Y me lo encontré abajo del sotocoro. El sotocoro es abajo del coro. Estaba orando. Y me dice: padre, quiero continuar con una labor que hacía mi esposa aquí. Su esposa se llamaba Susana Frangiuti. Y ella ayudaba con alguna caridad para atender la parte de nuestro apostolado, que son los asilos. Ustedes saben que con la pandemia algunos asilos cerraron. Teníamos aquí 5 asilos. Cerraron 4 y solamente ahora hay un asilo, y no en nuestra colonia, sino en el reloj, en la colonia contigua. El asilo que teníamos aquí en Circunvalación, que teníamos en Nochebuena, que teníamos en Tlalpan, cerraron. Y todavía a estas alturas, por lo que implica tener contacto con las personas mayores, todavía no nos permiten regresar a esa dinámica. Pero les hablo de un hombre que fue exitoso en la vida.
y que compartió de lo que tenía con la gente necesitada. En mi experiencia pensé que era lo único que hacía. Fue un hombre exitoso porque en su tiempo, en los años 50, introdujo las resinas y las pinturas a nuestra nación con grandes empresarios. Y después se dedicó siendo director de otras empresas multinacionales. Y entonces yo pensé, como les decía, que nada más hacía esta obra con nosotros. Él construyó una escuela completa para los franciscanos en el norte del país. Pero eso lo supe ya mucho después, ahora en esta ocasión que volví a regresar. Y así tenía algunos proyectos con comunidades. Nosotros vemos a las personas, ¿verdad? Y no lo sabemos. Se los comparto para honrar la memoria de todas las personas que hoy nos acordamos de ellas, porque seguramente como él, todas las personas que ahora estamos recordando tienen tantas anécdotas que seguramente enriquecen nuestra vida, porque eso es lo que hace la muerte también. Es un acto de generosidad, de amor, que nos permite recordar las mayores obras que realizamos en nuestra vida. Por eso algunos nos preguntamos, ¿por qué cuando nos morimos decimos, fulanito de tal era así? Y describimos todas las cosas positivas. Nadie en un velorio dice, bueno, sí, tal vez hay sus excepciones, ¿verdad? Como en todo. Pero esta es una dinámica del reino de Dios, no es una dinámica humana. Esto procede del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Pero pensamos que es algo coincidencial. Pensamos que hablar de las cosas buenas de las personas es algo para que o la familia no se moleste o para poder decir algo si es que no sentimos verdaderamente algo de la persona. Y no es así. No solamente es un acto humano, porque el acto humano nos puede llevar a hacer cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. El acto que procede de Dios nos lleva por ese camino de la vida, por ese camino de la alegría, de la bondad, de la generosidad. Y la semana pasada murió don Alejandro. Y entonces pude conocer a la mayoría de sus hijos, casi a todos. Pero también esto me sensibiliza mucho porque hoy en la casa de mis papás están reuniéndose para celebrar el cabo de año de mi mamá. Y yo sé que ahora ella, como todos nuestros familiares por los que pedimos por su eterno descanso, fueron planificados por Dios nuestro Padre. Y entonces la muerte no se ve como un horror en nuestra vida. Tenemos que trabajar muchas cosas en nuestra parte humana, porque la sexualidad debería ser tratada desde pequeñitos. Y en nuestra sociedad no estamos acostumbrados a hablar del sexo ni de la sexualidad en nuestra vida. ¿Por qué? Por muchos condicionamientos sociales históricos. Aprendemos a hablar de la sexualidad con nuestros amigos a los 11, 12, 13, 14 años, pero en casa no nos hablan de ello. Por eso necesitamos hablar de lo bueno y de lo malo de este aspecto. Pues así también debería ser el tema de la muerte.
el tema de la muerte tiene que tratarse en nuestra vida cotidiana. Pues sí puede ser un horror. ¿Sí me escuchan? Sí. Puede ser algo de miedo, puede ser algo de temor, pero recuerden que se tiene miedo y se tiene temor cuando no hay confianza, cuando no nos conocemos. Seguramente sentimos temor cuando alguien nos regañó, alguien nos excluyó, alguien se burló. Ahí podemos sentir el miedo y poder sentir desconfianza. Pero todos nosotros sabemos que el Señor no es así, que el Señor es rico en misericordia. Y aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, Él los transforma en blancos como la nieve. Es muy importante que nosotros cambiemos el sentido que tenemos de la muerte, porque la muerte no es la aniquilación de la vida, sino que la transforma. Me acuerdo que antes aquí en Ciudad Jardín, con motivos de las fiestas franciscanas, organizábamos un paseo y nos íbamos 1 o 2 camiones. Estamos hablando del 2008 al 2014. Y escogíamos, ya estaban los pueblos mágicos. Pero esta ocasión no escogimos más que una zona arqueológica. Y se llama, el COVID ya me hace perder la memoria. Está en Morelos y se llama Xochicalco, eso, Xochicalco. Se ve que sí han ido a Xochicalco, Y entonces es interesante porque el guía que nos estaba explicando todas esas hermosas construcciones, porque tienes, después de Cuernavaca, ir hacia el lugar de Xochicalco y llega un momento donde ves puras montañas y dices, qué impresionante imaginarte que nosotros nos bajamos del camión y pensamos que no hay nada, ningún ser viviente. Qué raro, pero así es. Después, detrás de las montañas, una gran cultura. Y nos explicaba que los habitantes de Xochicalco no tenían el concepto de la muerte. Y entonces lo asemejé a nuestra forma de vida en la fe. Porque para nosotros la muerte es una victoria, como lo pensaban los xochicalcas. Así, no sé si se diga así, pero ellos, los habitantes, que era una comunidad además guerrera, no tenían el concepto de la muerte, sino un concepto de la vida. O sea, estando vivos, nos movemos y pensamos y somos, es la vida. Y después de la vida, la muerte sigue siendo la vida. En otro lugar, no sé, a veces quisiera decir en otras formas, seguramente sí, pero al final la vida, de tal forma que los hacía andar seguros por la vida. Si tenían que trabajar, si tenían que defenderse, si tenían que investigarse, porque además eso fue una cultura muy esplendorosa. Si ustedes ven los vestigios arqueológicos que hay, dices, ¡qué barbaridad! De veras que es una cultura desarrolladísima. Y entonces eso me gustó muchísimo y lo recuerdo con mucho cariño, porque este es el sentido de la muerte para nosotros. Nos da muchísima tristeza y lloramos a nuestros familiares y los extrañamos.
Y todavía después de 10, 15, 20 años los recordamos con mucho cariño y a veces lloramos y a veces quisiéramos abrazarlos y decirles que les amamos. Pero donde están, nos escuchan, nos sienten, viven con nosotros. Y ese es un milagro de fe. Es una experiencia de vida que nos permite a nosotros entonces ya no ver la muerte como algo que nos lamentamos y que nos puede llevar a la tristeza, a la ansiedad, a la frustración, sino entonces vemos la muerte como continuidad de la vida, pero en un lugar maravilloso que tiene que ver no solo con el lugar, sino con la presencia de Dios, con la presencia de Jesús, con la presencia de Dios Espíritu Santo. Y esa vida maravillosa que esperamos, donde ya no hay ni sufrimiento ni dolor, nos permiten tener quietud en nuestra vida, paz. Vamos recuperando cada uno de nosotros esa paz que necesitamos, porque ya no están junto a nosotros nuestro papá, nuestra mamá, nuestros amigos, las personas bondadosas y aún las personas con las que no pudimos cerrar nuestros círculos y se fueron enojados, molestos y nos fuimos con cierto rencor. La experiencia de la muerte entonces da vida y nos permite sanear las aguas saladas. Como me acuerdo de aquella narración del profeta Ezequiel que habla sobre los huesos muertos. Así es el don del Espíritu Santo. Así es la resurrección de Cristo Jesús. Sanea todo lo que está contaminado y da vida a todo lo que está inerte. Este es un milagro maravilloso, que cuanto más lo comprendemos, entonces nos desinstalamos y pasamos del dolor a la alegría, y pasamos del sufrimiento a la sanación en nuestra vida, al amor, a la paz, y algo que cuando hemos perdido a alguien es difícil de recuperar y se llama alegría. Por eso los psicólogos dicen que la alegría no es una experiencia, sino cómo interpretas esa experiencia. Y una misma experiencia muy horrible y muy fea puede ser interpretada de otro modo, esperanzadora, de paz, de enseñanza, como lo hemos escuchado nosotros en la primera lectura, donde Jacob muere y le dice a su familia, ustedes saben que Jacob, después llamado José, muere Jacob el papá, y entonces sus hermanos, teniendo miedo de que José, estando en Egipto, y que era la segunda persona más importante de ese país, porque era el consejero del faraón, cuando se enteraran que su papá, Jacob, hubiese muerto, que él estuviera enojado con ellos por haberle quitado el derecho de haber convivido más tiempo con su padre. Ustedes saben que lo metieron a una fosa y unos beduinos lo sacaron y se lo llevaron a Egipto a venderlo como esclavo. Gracias a la inteligencia y sabiduría de Jacob, interpreta los sueños del faraón. Ustedes ya recuerdan las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Bueno, pues José decía, tengan paz, porque tuve que haber pasado todas esas
experiencias de dolor, de abandono, de exclusión, porque sus hermanos tenían envidia y celos de José, porque su papá, al igual que Benjamín, lo había procreado en su vejez. Y sus hermanos le tenían tal envidia del amor de su padre que primero pensaron en matarlo, y José lo sabía. Qué dolor tan grande debió haber sentido, que sangre de su sangre hubiese deseado la muerte de él. Y lo vendieron como esclavo para Egipto. Y allá la suerte le cambió. Si queremos llamar suerte a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios le cambió la vida. Y entonces comienza a tener una posición, dinero y prestigio. Y los hermanos, teniendo tanto miedo, le mandaron una cartita diciendo: papá ya murió, pero pide que nos perdones por tanto daño que te hicimos y por haber pensado tu muerte. Y también nosotros, hermano, perdónanos, le dice. Y José se pone a llorar. Tenía que haber sido así, dice José, para que ahora tuviera la posición que tengo. Así es que el día que yo muera se van a llevar mis huesos de acá, a la tierra que Dios nos ha prometido. Y así pasa en nuestra vida. ¿Cuántos avatares tenemos que pasar para llegar a la tierra prometida? Veámoslo así, en un sentido de esperanza. Porque podemos verlo de otra forma. Porque a mí, porque me pasó esto, yo no lo quería, no me quieren, todos me odian, ¿verdad? Como dice ese cantito, nadie me quiere, todos me odian. Pero nos quedamos ahí instalados en el sufrimiento. Podemos contactar nuestro dolor y nuestra pena. Eso nos libera, nos sana. Pero demos el brinco a esa gran experiencia de vida que la misma palabra del Señor hoy nos está anunciando con la experiencia de Jacob. Por eso Jesús nos viene a rematar con el sentido del Evangelio. No teman a los que matan el cuerpo, porque podemos encontrar el día de hoy muchas noticias de cómo la humanidad no hemos tomado conciencia y no valoramos la vida que el Señor nos ha dado. Podemos quitarle la vida a alguien por un robo, por las drogas, por la violencia, por los raptos, por los secuestros. Y como siempre somos criticados en la iglesia, ellos también son bautizados, son confirmados, algunos de ellos casados, ya se confesaron, algunos de ellos también han pedido el sacramento de la unción de enfermos. ¿Y qué pasa entonces? ¿Somos una humanidad perdida por los sentimientos humanos? ¿De los resentimientos, de los enojos, de las ambiciones y de las discordias? ¿O es el tiempo de gracia que el Señor nos concede hoy a partir de esta celebración, donde recordamos a nuestros seres queridos? Porque así como yo he hecho el ejercicio de recordar a dos personas importantes, una para nuestra comunidad y que está en el reino de Dios, y una para mi vida personal, que es mi madre, y así puedo recordar a tanta gente querida. Ustedes también, cada vez que recuerden a sus seres queridos que ya están gozando de la gracia de Dios, no olvidemos que podemos cambiar este mundo con amor y con misericordia, y que seamos valientes para anunciar el mensaje de Jesús. Por eso, ante la incertidumbre, ante el miedo de matar el cuerpo, Jesús dice:
No tengan miedo a quien mate el cuerpo, como lo hicieron con él. Más bien, vamos a temer de aquello que nos aleje de su gracia, del reino de Dios. Y es muy sencillo y es muy fácil, porque podemos hacer cosas buenas. Podemos vivir esa experiencia de nuestra vida interpretándola como una gracia, como una bendición, como un conocimiento, como sabiduría, como transformación del mundo en que vivimos. Y entonces comprendemos que la palabra del Señor es pura vida. Perdonemos a quienes alguna vez en nuestra vida nos orillaron como a José, ¿verdad? Pusieron en nosotros alguna basura, pusieron en nosotros alguna situación que puso en riesgo nuestro honor, nuestro prestigio, pero también seamos conscientes como José. Seamos conscientes como José de perdonar, porque para poder haber llegado a ayudar a su familia, porque recordarán ustedes que José puso a prueba a sus hermanos para ver si ya habían cambiado, y manda a su copero, al copero mayor del palacio que escondan una copa del tesoro del faraón en las bolsas de los granos que llevaban a su padre, y los engaña y los dice: ustedes me robaron, así es que aquí se va a quedar uno de sus hermanos, distráiganme al menor. Y ellos se duelen muchísimo después de haber recordado la experiencia que le hicieron pasar a José. Dicen: no podemos traer a nuestro hermano, no le puede pasar nada porque mi padre se puede morir. Y entonces ahí José se da cuenta que sus hermanos habían tenido un aprendizaje de la experiencia que habían hecho con él. Así pasa en nuestra vida. Dejemos que el Señor siga hablando, siga transformándonos, y confiemos en Él, porque lo que hemos vivido hasta aquí tenía que suceder para poder comprender la palabra de Dios e ir comprendiendo nuestra vida. Nos ponemos de pie. Queridos hermanos, vamos a orar por la paz en el mundo y vamos a pedir por las intenciones del Papa Francisco. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros obispos, sacerdotes y por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los cumpleañeros Betsabé Romo y Pedro Vargas, que el Señor bendiga sus vidas, su familia, su trabajo, donde quiera que estén. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades más apremiantes, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el eterno descanso de Hilario Martínez Miguel, de María Félix Castañeda Tobar, por José Alejandro Francisco Cummins Oliveras, Alicia Velázquez Nogués, Hilda Filudo Pérez, Carlos Verdejo Hernández y Amparo Francisca Medina Espinosa. Dale, Señor, el descanso eterno. Luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Tomen asiento, por favor. Vamos a continuar con nuestro ofertorio. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir.
para allí entre tus manos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. Que te sea agradable, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la fiesta de San Buenaventura, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito El que viene en nombre del Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos
de servirte en tu presencia. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Hilario, de María Félix Castañeda, Hilario Martínez Miguel, José Alejandro Francisco Cumin, Alicia Velázquez, Hilda Filudo, Carlos Verdejo, por Amparo Medina Espinosa. Ten misericordia de todos nosotros, de Betsabe Romo y de Pedro Vargas, por nuestros hermanos que están en casa, por nuestras intenciones, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por ti, Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor, la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Nos hallamos aquí en este mundo que tu amor nos dio, mas la meta no está en esta tierra, es un cielo que está más allá. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo. La fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno,
caravana que va por el mundo, como pueblo de Dios en destierro, pero en busca a través del desierto de otra tierra que Dios prometió. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos hará llegar. Somos los peregrinos que vamos hacia el cielo, la fe nos ilumina, nuestro destino no se halla aquí. La meta está en lo eterno, nuestra patria es el cielo, la esperanza nos guía y el amor nos hará llegar. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, instrúyenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Buenaventura aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica de la caridad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y Dios Todopoderoso les bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos un excelente día. Paz y bien. Amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti.